Cuba, 13 de enero de 2026. Hoy vamos a analizar a fondo la nueva Ley 179 del Sistema Deportivo Cubano. Vamos a meternos de lleno en sus fundamentos, en la nueva estructura del deporte, en las polémicas normas para que los atletas puedan firmar contratos en el extranjero y, por último, en cómo se crea un estatus casi de leyenda para las grandes figuras. Venga, vamos a meterle mano a esto, que tiene miga. Lo primero que te choca al leer la ley es el timing. ¿Por qué ahora? Porque, por un lado te sueltan toda la retórica clásica. Los textos hablan del deporte como una conquista lograda en la construcción del socialismo, y citan a Fidel Castro. Pero justo después te dicen que todo esto es para ajustarse al nuevo modelo económico y social. Suena una contradicción andante. Totalmente. Y esa tensión es el corazón de toda la ley, es el motor de todo este cambio. Es que por un lado tienes el discurso épico, el del deporte como un derecho del pueblo, gratuito, masivo, como dice la Constitución. Y por otro, la necesidad práctica, casi desesperada, de generar ingresos para que todo ese sistema no se derrumbe. La ley es, en esencia, un intento de hacer las paces entre la ideología del siglo XX y la economía del siglo XXI. Una reorganización total para equilibrar esa tradición con una realidad económica que ya no se puede ignorar. Vale, entonces entremos en materia. ¿Qué es exactamente este sistema deportivo cubano que la ley redefine? Porque el primer artículo suena muy grandilocuente, un conjunto de organismos, normas y procedimientos para garantizar el acceso masivo de las personas. Sí, pero lo interesante está en la letra pequeña. Por ejemplo, el alcance. El artículo 2 deja clarísimo que esto se aplica a todo el mundo en el territorio. Cubanos, extranjeros residentes, turistas. E incluso, y esto es un aviso a navegantes, a las organizaciones deportivas internacionales. Les viene a decir, si operáis aquí, es con nuestras reglas. Se blinda jurídicamente frente al exterior. Y sobre esa base levantan todo el edificio sobre 4 pilares. Educación física, deporte, actividad física y recreación. Lo que me llama la atención es que no lo plantean solo como algo para competir, sino que le dan un papel casi de ingeniería social. Educativo, formativo, cultural y de salud. Totalmente. Es la base ideológica de la que hablábamos. El deporte no es un fin en sí mismo, es una herramienta del Estado para formar al ciudadano. Y para que esa herramienta funcione, la estructura tiene que ser totalmente vertical y centralizada. Hay un nivel nacional que lo controla todo, desde el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación. El INDER, lo que todo el mundo conoce como el INDER. Eso es, el INDER, que para entendernos es el Ministerio de Deportes del país. Y de ahí hacia abajo a las provincias y a los municipios. Todo coordinado, sin que se mueva una hoja, sin que el INDER lo sepa. Los ministerios de Educación o Sanidad también están metidos, claro, para asegurar que el mensaje llegue a todas partes. Aquí es donde la cosa se empieza a complicar, creo yo. Porque una cosa es la teoría de deporte para todos, y otra la realidad de la competición de élite. La ley parece que intenta separar esas dos aguas. Habla de deporte escolar, universitario, social, y de repente introduce 2 modalidades. Deporte para todos y deporte de alto rendimiento. Y esa distinción es la clave de todo el sistema. Es la bifurcación. El deporte para todos es la base de la pirámide, la parte ideológica, la masividad, la formación de valores. Pero el deporte de alto rendimiento es otra película. La propia ley lo define con un lenguaje casi militar. Elevadas exigencias técnicas y científicas y de interés especial para el sistema. Es, en esencia, la fábrica de héroes nacionales, la cantera para las selecciones que van a representar al país y que cumplen una función política brutal. O sea que el deporte de base es un derecho, pero el de élite es un activo estratégico del Estado. Exactamente. Y como es un activo estratégico, lo gestionan como tal. La ley habla incluso de regionalización del deporte de alto rendimiento. Esto traducido significa que si en una provincia se da bien el boxeo, van a concentrar allí todos los recursos para el boxeo, los mejores entrenadores, las mejores instalaciones. Se acaba el dispersar esfuerzos. Es una lógica de eficiencia pura y dura, casi empresarial, para optimizar la producción de medallas. Y dentro de esa lógica crean 2 etiquetas que a mí me han dejado un poco loco. Deporte nacional y deporte priorizado. A primera vista suenan a lo mismo. ¿Cuál es la trampa? Uno es un título honorífico y el otro es una decisión puramente estratégica. Aclárame esto.
Pues has dado en el clavo. El deporte nacional es un reconocimiento cultural, casi un título nobiliario. El INDER se lo puede dar a un deporte por su impacto y reconocimiento histórico, político, económico, social y cultural. Pensemos en el béisbol, por ejemplo. Otorgarle ese estatus significa blindarlo con más recursos y promoción, convertirlo oficialmente en parte del ADN del país. Vale, eso es la parte simbólica. Y el deporte priorizado. Eso es estrategia a corto plazo. Es una herramienta de gestión. Una autoridad, ya sea nacional o de una provincia, puede decir: oye, durante los próximos 4 años, de cara al siguiente ciclo olímpico, vamos a priorizar el judo. Y eso significa que durante ese tiempo el judo va a recibir una atención especial en dinero, en técnicos, en organización. No quiere decir que abandonen los demás deportes, pero sí que van a focalizar el tiro para conseguir resultados rápidos en un área concreta. Es una decisión táctica y, sobre todo, temporal. Cuando se acaba el ciclo, se reevalúa. Toda esta estructura interna está muy bien. Pero seamos sinceros, el gran titular, lo que ha generado más debate, es la apertura al exterior. ¿Qué pasa cuando un atleta de este sistema tan controlado pisa el terreno del deporte profesional global? Ahí es donde entra en juego la nueva regulación de contratos. Efectivamente, es el cambio más radical. La resolución 10.5/2025 es un documento fascinante, porque por primera vez define oficialmente al atleta de alto rendimiento como alguien que se dedica a tiempo completo al deporte y cuyos ingresos dependen de sus resultados. Esto, en un sistema que renegaba del profesionalismo, es una revolución conceptual. A partir de ahí se crean contratos dentro de Cuba para los miembros de las selecciones y los jugadores de béisbol, de 1 a 4 años. Pero la bomba, claro, es la regulación de los contratos en el extranjero. ¿Y cuáles son los objetivos que declara la ley para permitir esto? Porque imagino que no es solo para que los atletas ganen dinero. La ley es muy honesta en eso. El texto menciona 4 objetivos claros. Primero, elevar la preparación técnica de los atletas al competir en ligas más fuertes. Segundo, que esa experiencia mejore la calidad de las competiciones nacionales cuando vuelvan. Tercero, y aquí está el quid de la cuestión, incrementar los ingresos para el sistema deportivo cubano. Y cuarto, propiciar mejores condiciones de vida para los atletas y sus familias. El orden no es casual. Vale, pero a ver, ¿cómo funciona esto en la práctica? Si un club de Japón quiere fichar a un jugador de béisbol cubano, ¿puede llamarle directamente y negociar? Ni en sueños. El sistema es totalmente centralizado y controlado por el Estado. Existe una empresa estatal, la Sociedad Mercantil Cuba Deportes, S.A., que es la única entidad ejecutante autorizada para gestionar estos contratos. El club extranjero no habla con el atleta, habla con la Federación Cubana, y la Federación es la que negocia todo. O sea que el Estado no solo da permiso, sino que se convierte en el agente del atleta y, supongo, se lleva una comisión. Exacto. Y esto es un cambio de mentalidad brutal. No es simplemente dejar que los atletas ganen dinero. Es una estrategia para que el talento individual financie todo el sistema deportivo nacional. La ley lo llama compensación económica por los gastos incurridos en la formación de los atletas. En la práctica, es un porcentaje de entre el 10 y el 20% del valor total del contrato del atleta que va directamente a las arcas del Estado. O sea, el atleta nunca ve el 100% de lo que genera. Y además, mientras está fuera, sigue cobrando su sueldo en pesos cubanos en la isla y tiene la obligación de ir a todas las convocatorias de la selección nacional. Es un control férreo. Es que ahí está la clave. El atleta pasa a ser un generador de divisas para el país, no solo para sí mismo. Se busca crear un ecosistema sostenible donde el éxito de una estrella del béisbol en Japón ayude a financiar el equipamiento de un gimnasio de box en Santiago de Cuba. Es una forma de profesionalización colectivista, si se puede llamar así. Lo que me parece increíble es que el propio texto, en el artículo 53, dice que se protege al atleta para que no sean concebidos como una mercancía. Es una declaración de intenciones muy fuerte, mientras, en la práctica, se está cuantificando su valor económico y gestionando su exportación. ¿No es una contradicción enorme? Es la gran paradoja de la ley. Desde la perspectiva del Estado, no se trata de liberar al atleta, sino de gestionar su carrera internacional. Quieren los beneficios económicos y técnicos del profesionalismo sin lo que ellos consideran los vicios del mercado, como los agentes que solo ven al jugador como un producto. El Estado se posiciona como el agente ético, el que vela por los intereses del atleta y del país al mismo tiempo.
La pregunta es si en la práctica esas dos cosas son siempre compatibles. Y esta apertura económica no se queda solo en los contratos. También se meten de lleno en la publicidad y el patrocinio, algo que antes era casi tabú. Sí, la resolución 1082-2025 lo regula todo. Ahora se permite la publicidad en competiciones, en los uniformes, en las instalaciones e incluso en los propios atletas de forma individual. Pero, de nuevo, bajo un control absoluto. Cualquier acuerdo de patrocinio, sea el nivel que sea, necesita la autorización previa de la autoridad deportiva competente. Si eres la Federación Nacional, tienes que coordinarlo todo con el INDER. Es decir, se abre el grifo de la financiación privada, pero el Estado controla la llave y decide cuánta agua sale y hacia dónde va. Buscan el dinero sin ceder el control sobre la imagen y los valores que quieren proyectar. Justo, quieren evitar que una marca comercial pueda tener más influencia o visibilidad que el propio sistema. Es una fuente de financiación controlada, una herramienta más para la sostenibilidad económica del modelo, pero siempre subordinada a la dirección política. Y después de toda esta arquitectura económica y estructural, la ley se va al lado más humano, al del reconocimiento. Se crea todo un sistema de categorías oficiales para las grandes figuras, casi un salón de la fama oficial. Sí, y es una parte muy simbólica, pero muy importante, porque formaliza el estatus de los héroes deportivos, que son una pieza clave en el imaginario del país. Crean 4 categorías muy bien definidas. La primera es la de glorias deportivas, para atletas o entrenadores ya retirados que tengan medallas olímpicas, mundiales o panamericanas, y que además tengan una conducta ejemplar. O sea, no basta con los resultados, también hay que haber sido un buen ciudadano, según los estándares del sistema. Exacto. Luego están las personalidades del deporte cubano, que es una categoría para gente que ha hecho aportaciones importantes desde la ciencia, la academia o la gestión. La tercera es la figura relevante del deporte, para atletas o técnicos que, aunque no tengan grandes medallas, han estado más de 15 años en la élite y han hecho aportes destacados. Y por último, la categoría más alta, el Olimpo. La leyenda. Leyenda del movimiento deportivo cubano. Ese es el nombre oficial. Es para un referente social extraordinario, no solo por sus resultados, sino por su defensa de los valores del sistema. Me imagino que es un club muy exclusivo. Estamos hablando de figuras como Teófilo Stevenson o Ana Fidelia Quirot. Es casi un estatus de semidios deportivo. Pero lo más fuerte de todo esto es que ese estatus no es para siempre. Te lo pueden quitar. El artículo 8 de esa resolución es tajante. La condición se puede revocar por actos contrarios a los principios del sistema, por cometer delitos o por cualquier conducta que le haga desmerecer el buen concepto público. Es un mecanismo de control social potentísimo. Totalmente. No es un título vitalicio si te portas mal. Te están diciendo, te hemos convertido en una leyenda, pero sigues estando bajo nuestra disciplina. Es una forma de asegurar la lealtad de estas figuras que tienen una influencia social enorme, incluso después de haberse retirado. Hasta en el Olimpo deportivo cubano hay reglas de conducta muy estrictas. Entonces, si ponemos todas las piezas juntas, ¿qué es lo que vemos? Estamos ante el diseño de un sistema que intenta caminar por una cuerda floja muy, muy fina. Exacto. Es una arquitectura legal complejísima, que busca una simbiosis que parece casi imposible. Por un lado, mantener a toda costa el principio del deporte como un derecho socialista, masivo y una herramienta para formar ciudadanos. Y por otro, adoptar sin complejos las herramientas más características del deporte profesional global, como los contratos millonarios en el extranjero o el patrocinio comercial. Es como intentar construir un coche con el chasis de un Lada y el motor de un Ferrari. Es una buena analogía. Y la gran pregunta que deja todo esto en el aire, la que solo el tiempo podrá responder, es cómo se gestiona en el día a día esa contradicción. ¿Cómo consigues que un atleta sea, a la vez, un símbolo de los valores del Estado y un activo económico que genera ingresos en un mercado internacional, sin que acabe siendo tratado, como la propia ley insiste en evitar, como una simple mercancía? Ahí está el verdadero desafío.